Y desde luego también le recordamos que estamos próximos ya, pareciera que fuera una gran distancia, pero no, mayo está a la vuelta de la esquina. Qué rápido se fue el 22 también, hermanos. Ya estamos en el tercer mes, a punto de entrar en el cuarto mes. Y, y después de ese mes entramos a el mes del Congreso, donde nos juntamos y pues adoramos al Señor en un servicio unido y, y tenemos invitados. Ya le recuerdo otra vez que va a estar con nosotros el pastor Ovidio Barrios, el profeta Mauricio Majano y también nuestro hermano Fito Delgado va a estar compartiendo con nosotros en esa fecha, y algunos otros pastores del área que van a estar también pues con nosotros. Así es que le motivamos a guardar la fe y sobre todo a crecer, hermanos, abundantemente, porque por favor no diga yo ya crecí, pastor, pero para los lados. No, ahí para los lados crecemos todos. No, estoy hablando de crecer espiritualmente hablando al guardar la fe que una vez se nos fue entregada. Y curiosamente de eso vamos a platicar un poquito hoy. Por eso el tema que yo le quiero compartir a ustedes es el idioma del maduro. En Primera de Corintios, si me ayudan los hermanos allá en cabina, por favor, de poner el verso, capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 11, un pasaje muy importante, muy clave, que tiene que ver con este tema y que de alguna manera nos va a nosotros enseñar la importancia de saber, ¿verdad?, que el lenguaje del niño no es el lenguaje del adulto, del maduro. Por eso el idioma del maduro debe de distinguirse. Y el lenguaje del niño, pues ya lo conocemos todos, hermanos. Y la iglesia tiene que crecer, tiene que dejar de ser niña. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de qué. O cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Pero la iglesia todavía sigue siendo niña. Y hay muchos que no han entendido, amados, la importancia de que la Biblia enseña de crecer y de avanzar, que es prácticamente la ley de la vida, no quedarse en el mismo estado, sino que evolucionar y desarrollarse al grado que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de que el tiempo no lo podemos frenar, pero sí lo podemos aprovechar, el tiempo. Y en ese aprovechar del tiempo tiene que haber un cambio, una transformación de lenguaje, especialmente en el sentido de que no podemos hablar, pensar, razonar como niños toda la vida. Porque si nos dedicamos a hablar de características de los niños, hermano, es como los jovencitos, ¿no?, que se sienten adultos, pero que uno como adulto les mide el pensamiento y uno sabe que son niños en su forma de pensar. Y aún aquí en Estados Unidos, dése cuenta usted, hermano, de que hay gente que crece físicamente hablando, pero internamente hablando siguen siendo niños. Su forma de hablar y razonar, pensar, los identifica. Sin embargo, ellos sienten que son unos grandes adultos y se sienten ya muy maduros, pero las acciones son acciones de niños. Las palabras son palabras de niños. Entonces a nosotros nos enseña la misma vida, hermano, el paralelismo, voy a mencionarlo de esa forma, que tiene que ver con el campo espiritual. Paralelamente hablando, el crecimiento debería de ser, hermano, integral. No solamente crecer físicamente hablando, sino también
internamente hablando. Y dice que lo estoy presentando para empezar desde un ángulo aún natural. Y le menciono esto porque hay muchas personas que en la vida, secularmente hablando, nunca se desarrollaron. Llegaron a viejos y siguen siendo niños, incluyendo mujeres. Son mujeres adultas o ya mayorcitas, pero son niñas en su forma de pensar y razonar. Ahora, si lo vemos espiritualmente hablando, vamos a mirarlo que también sucede lo mismo. Gracias, mijo. Que hay gente que tiene muchísimos años en el evangelio, pero son unos niños. Es una iglesia, hermano, infantil. Una iglesia que se le tiene que estar mencionando constantemente las cosas que se saben que tienen que hacer. Hermano, por ética, diríamos espiritual. Incluyendo el congregarse formalmente hablando las veces que tengamos que reunirnos. Yo no creo en el estar llamándole a la gente para inflarlas, hermano, y estar diciendo, hermano, échale ganas, no sea así, hombre, miren, no nos deje solos, hombre, nos hace mucha falta. Si el más beneficiado es la persona de venir a un culto. Primero porque va a sentirse que es parte de un cuerpo. Seguidamente, quién sabe que Dios va a hacer en la vida de esa persona durante un servicio. Más si desarrolla su servicio. Pero surge la necesidad que tenemos hoy de involucrar todavía a personas que le den seguimiento a otros para que puedan congregarse, porque la iglesia sigue siendo niña y cuando el Señor venga, le aclaro, no se va a llevar a niños. Escuchen todos los que no les gusta congregarse formalmente. Usted que no le gusta congregarse formalmente, que no ha sido fiel, es un gran candidato a que cuando el Señor venga se quede. ¿Me explico, hermanos? Pero hermano pastor, yo también amo al Señor. No, sí, yo lo entiendo. Pero es un gran candidato para que cuando el Señor venga, si llegase a venir, se quede. Y entonces la etapa que tendría que atravesar sería diferente, porque ya sería una etapa de extensión de gracia en base al dolor. Ahorita no, ahorita la tenemos bien hecha. Pura gracia, pura misericordia. Pero cuando cambien los tiempos, que estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos, como lo que he hablado los domingos últimamente, y vamos a seguir hablando un poquito más los domingos, nos deben de alertar a que tenemos que crecer, porque el Señor cuando venga viene por una iglesia que no tenga arruga. La arruga representa la inmadurez. La mancha representa desde luego las contaminaciones y el pecado. Y el Señor viene por una iglesia que no tiene mancha ni tiene arruga. Entonces, es importante que identifiquemos a los que hablan el idioma de los adultos en la iglesia, para poder provocar a que sean solidarios, voy a decirlo, hermanos, y también colaboradores con el trabajo de aquellos que no quieren crecer o que van apenas creciendo. Yo entiendo a una persona que apenas va creciendo, hermanos, pero una persona que tiene 10, 20 años en el evangelio y se comporta, piensa, actúa, vive la vida como un niño, infantilmente hablando, hermano, en el Señor es una persona que no se le puede hablar como a un adulto, porque no habla su lengua ni le va a entender. No le va a entender. Se va a volver su enemigo. Y por eso hay que entender que Pablo, a manera de introducción rapidísima, hermanos, nos da un verso muy clave en Primera de Corintios,
14:20, después de mencionar este que está aquí, que hablamos de 13:11. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ¿sed qué dice? ¿Cómo dice que seamos, hermanos? No lo oí, ¿cómo? Maduros. Pero cuando éramos niños, pensábamos y hablábamos como niños. Hermanos. Pero una señal de crecimiento es el lenguaje. Es la forma con que tú hablas. Porque la forma con que tú hablas manifiesta tu forma de pensar. ¿Cuál es en sí la perspectiva en la que tú miras la vida, hermano? Incluyendo las cosas del Señor. Porque si tú no tienes una responsabilidad con Dios, no tienes ese compromiso en tu espíritu, que es en tu corazón, pues estás viviendo una vida de niño. Si tu razonar no es, hermano, razonar lo que es bueno, lo que es correcto, no has entendido todavía. El crecimiento tiene que irse dando, hermano, y hay señales de crecimiento. El niño va a tener una forma de pensar infantil. Oh, hermanos, aleluya, vamos a ver a la iglesia, a ver qué pasa, pero sin responsabilidad. Oh, voy a ir a la iglesia a ver si me siento bien. Voy a la iglesia, si no me siento bien, no voy. Niños. Mire, hermano, que tiene que meterse más con el Señor. Ah, no, pero es que yo no soy de esos religiosos. Niños. Tiene que leer la Biblia. No, pero es que yo estoy muy ocupado con otras cosas. Niños. Niños, hermano, porque el niño no toma responsabilidad. Usted no puede ponerle una responsabilidad o imponerle una responsabilidad a un niño porque no se la va a cumplir, hermano. Se la va a cumplir. Usted le va a batallar ahí, le puede enseñar. Esa es la parte donde entraría la didascalía, ¿no? De estar enseñando a un niño para que vaya desarrollándose saludablemente hablando, pero se le tiene que dar seguimiento. Pero el punto central es que el niño no puede quedarse niño toda la vida, porque no va a desarrollar un lenguaje de adulto, en el sentido de que su forma de pensar va a ser de niños y solo niñerías va a vivir haciendo y diciendo. Pero el adulto se concentra en las cosas serias. Entonces, para hablar del adulto debemos de exponer al niño, desde luego que me refiero al niño en la fe, ahora en este caso, hermanos, para hablar del adulto. ¿Cuál es un adulto? Y vamos de exponer al niño, más que todo, primeramente en la fe. Le pongo un ejemplo de un niño natural para que entendamos, hermano, la profundidad, la importancia de crecer, que aún la vida misma nos enseña a nosotros que un niño no se queda niño toda la vida. Aunque puede crecer si no tiene seriedad, no tiene realmente una educación, no tiene un formamiento, puede quedarse niño toda la vida. Y cuando sea grande va a ser un niñote, un niño grandote, con un cuerpo de adulto, pero con una mente infantil de niños. No puede hablársele como adulto. Asuntos de adultos, porque no habla el idioma de una persona madura. ¿Me explico, hermanos? Ahora, el niño tiene su propio idioma, necesita crecer, alimento, y su crecimiento debe de ser revisado con cuidados. El niño, hermano, tiene su propio idioma. Usted se da cuenta que los niños, solo ellos se entienden, hermanos. ¿Sí? Yo me imagino que ellos manejan su propio idioma también, naturalmente hablando. Ya ve, los chiquititos, hermanos, que apenas van desarrollándose en el idioma, le dicen a uno, ta, 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 ta. Y ellos piensan que están hablando un gran lenguaje. Pero me imagino que entre los niñitos, el otro le dice ta, 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 porque es el idioma de los niños. Pero uno como adulto se queda, pero ¿y qué intentará decir este? No, si no lo conoce.
Especialmente si son de esos hermanos que tienen mucha forma. Usted sabe que el cuerpo habla también, ¿no? Y los niños expresan lo que están pensando a través de señales y lenguaje, pero muchos se esfuerzan en mencionarlo. Espiritualmente hay muchos así, que simplemente se manejan a través de señales, hermano, pero en realidad no dan ninguna señal razonable para saber que están creciendo, sino que siguen siendo niños. Niños, porque no se les puede tratar como adultos. Todo les ofende y por todo se quiebran, hermano. Imagínense qué tremendo. No se les puede imponer una responsabilidad porque no están capacitados. Tienen 20 y pico de años en el evangelio. ¡Ja! Qué cosa más increíble. 10, 15 años en el evangelio, no se les puede comisionar todavía algo porque siguen siendo niños. Claro que no estoy hablando de ninguno de ustedes, yo me refiero de la iglesia en general, hermanos. ¿Me explico? Nadie lo vaya a tomar de una manera personal, pero en realidad la iglesia está muy niña todavía y es muy pequeño el grupo de adultos en la iglesia. El adulto, quiero irle explicando, se distingue, hermano, en su forma de hablar. Su forma de hablar tiene que ser respaldada con sus acciones. En pocas palabras, el adulto honra su palabra, el niño no. Vaya poniéndole nota, por favor. Lo voy a volver a repetir. El adulto honra su palabra, el niño no. Y cuando yo me refiero a un adulto, yo me estoy refiriendo no a un viejo, me estoy refiriendo a un maduro, hermano. Le repito, hay gente que vive en cuerpos de viejos y son niños por dentro. O que tienen 30 y pico, 20 y tantos, 10, 15, 20 años en el evangelio y siguen siendo niños y se comportan como niños. Y exigen un trato de niños. Y la misma naturaleza nos enseña que el niño tiene que desarrollarse y crecer. Saludablemente hablando, desde luego. Por eso hay que revisar su crecimiento y atenderle, darle cuidados para ver que esté creciendo bien en la fe. Ahora hablando en la fe. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño hablaba como niño. ¿Qué dice? Pensaba como niño. Razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser maduro, diga conmigo maduro, dejé las cosas de qué. Pero, hermano, hay muchos en la iglesia que siguen siendo niños y están con las mismas niñerías de toda la vida. Son niños, hermano. Ya va a entender por qué le estoy llevando, hermano, a hablar del idioma del adulto. ¿Por qué? Tenemos que hablar del niño para poder presentar al adulto. Tenemos que hablar del niño y su desarrollo, hermano, para que no terminen muchos con un montón de años encima, hermano, hablando. Yo tengo 30 y pico años de ser evangélico. ¡Ja! A mí este joven que me tiene que enseñar, mire mis canas. Y puede que el joven sea más maduro que ese viejo canoso. Perdone la expresión. O esa señora mayor canosa. Porque no quiero decir vieja, porque soy muy mal, hermanos. Creo que es una mala expresión en algunos países. Pero viejo, hasta canciones hay. Viejo, mi pobre viejo, no sé qué le he escuchado por ahí, hermanos. ¿No? Que le cantan al viejo. Al papá le dicen viejo, mi viejo. Ah, pero a la mamá no le dice mi vieja, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que cuando era niño hablaba como niño. Porque el niño tiene su idioma, hermano, y sus características. Pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños. Ahí está la parte importante. Desead como niños recién. Mire el ejemplo que pone Pedro. Nacido, la leche que dice, pura de la palabra. Esa es la parte. ¿Qué te va a llevar al crecimiento? La leche pura. Pero antes de la leche, el deseo.
para que por ella crezcas. ¿Se da cuenta? Para salvación. Pero que crezcas, hermano, lo que Pedro quiere decir, no es que la salvación se adquiera, ¿me entiende? Gradualmente hablando, no, el Señor te salva. Lo que Pedro se está refiriendo es de que crezcas en la salvación. O sea, es para, si bien es cierto, pero se refiere en lo que tiene que ver con la salvación. Para salvación. Espero que me explique. Porque una persona que no crece vive en el error. Pero el que crece aprende a salvarse. Hermano, de los errores de la vida. Entonces ahí está claro. Desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien manda crecer en qué? En la gracia. Pero la palabra que me llama la atención es crecer. Y aquí ya te dice en qué tienes que crecer. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sí se tiene que crecer en conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento? Te lleva a la madurez. El conocimiento, desde luego, cuando aplicas la vivencia a lo que sabes, hermano, no solamente que estás dedicado a saber, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero es niña. Y aquí entro en lo que yo siempre he dicho, que hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero no lo entienden. Saben que alguien dijo algo, pero ellos individualmente hablando no lo logran asimilar, no lo pueden digerir, no le entienden, hermano. Pero tienen el conocimiento de las cosas, pero no lo asimilan ellos mismos. Y la Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso significa de que la Biblia nos manda, hermanos, a crecer. No es a quedarnos chiquititos, espiritualmente hablando, a crecer en la fe, hermanos. Le voy a dar otro pasaje rapidísimo. Efesios 4:14, para que ya no seamos, ¿qué dice, niños? Vea el contexto de lo que dice el pasaje. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, este es un gran problema, que cuando una persona, hermanos, no crece o se queda niña toda la vida, o no tiene el deseo de crecer, va a ser una persona que no va a tener raíces. Va a ser una persona movible, sacudida por cualquier viento de doctrina de aquí para allá y de allá para acá. Y hemos visto mucho eso por décadas, por generaciones, diría yo, hermanos, en la iglesia, de personas que no tienen un fundamento sólido en ninguna congregación. Han estado en todos los movimientos que fueran posibles estar. Prácticamente se han movido con diferentes corrientes doctrinales, y si algo más llega como una novedad, también se van con ellos, porque el niño siempre es llevado de aquí para allá. ¿Usted ha visto cómo se roban a los niños en nuestros países, hermano? ¿Los ha visto? ¿Cómo se los roban? ¿Usted no los ha visto? Allá cuando yo vivía, hermano, en mi país, me acuerdo que siempre mi madre decía: ten cuidado, hijo, no te acerques mucho a la cerca porque puede pasar el robachicos. ¿Usted se acuerda de esa expresión? Y el robachicos era, supuestamente, no supuestamente, es, mejor dicho, porque si es un robachicos, un robaniños. Como el niño no tiene una mente de adulto y no sabe pensar, al niño lo seducen desde afuera, ofreciéndole ciertas cosas. Mira, niño, el niño fascinado: ah, sí, voy por mi dulce, mi chocolate, el que mi papá y mi mamá no me quieren dar. Y cuando agarran el chocolate están como los monitos, ¿verdad, hermanos? Los agarran por la mano. Ya le he explicado eso a los monitos. Nos sueltan el arroz, nos sueltan el chocolate y se los llevan.
Así, espiritualmente hablando y en la fe, hay muchas personas niñas que no han crecido, no han anhelado el crecer, no han atendido al mandamiento de crecer que la Biblia enseña y se han quedado niños a pesar que han pasado los años y por eso son sacudidos cuando vienen los olajes, hermanos, de vientos doctrinales y son llevados de aquí para allá. Los llevan de aquí para allá. Y son llevados de aquí para allá al grado que usted va a notar que no son personas estables en ningún ministerio. Yo le doy gracias a Dios por usted, soy franco, hermanos, porque usted tiene años aquí conmigo. Usted aquí ha estado echándole ganas, aprendiendo la palabra, pero quiero decirle que hay muchos lugares donde la gente anda de iglesia en iglesia visitando otras iglesias. Y claro, un pastor interesado que no le importa que la gente crezca realmente va a decir, aleluya, qué bueno que nos visitó aquí, quédese. Y al rato también se le va a otra iglesia ese porque no tiene fundamento, es un niño espiritual. Viene un olaje doctrinal y se lo lleva otra vez y anda de aquí para allá. Son niños, se lo roban, pues es lo que quiero decirle. A los niños son los que se roban, será una vergüenza que se roben a los adultos, hermano. Solamente la mujer se lo roba, ¿no? Cuando se va a casar, dice, yo quiero ese muñecón, me lo llevo, me lo robo. Lo secuestran y se lo llevan a saber para qué le digo, hermano. Pero por lo mismo, ¿no? También es porque son niños, nadie se roba a nadie. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces usted tiene que comprender que la Biblia nos manda a crecer. Diga conmigo crecer, hermano. Crecer, le repito que es una ley natural de la vida. La ley natural de crecer es, hermano, que no nos vamos a quedar chaparritos, tenemos que crecer. Pero el crecimiento debe de ser integral, no solamente ni para los lados ni para arriba, también crezca aquí y aquí, hermano, espiritualmente hablando y como persona. Es un crecimiento integral, hermano, el que tiene que tener el creyente. La misma naturaleza nos lo enseña, pero también nos enseña la vida a observar esos ejemplos de personas adultas que se comportan como niños. ¿Usted nunca ha visto una de esas personas que cuando era jovencito usaba tenis así de esos de Nike, creo, y pantalones así de esos medios flojos o apretados y unas camisas así medias raras y su forma de hablar y pensar? ¿No los ha visto usted, hermano? Ya están viejitos, arrugados, viejitas y todavía están ahí. No, que sí, que mira, que... Y luego se paran así, hermano, no sé cómo. ¿No los ha visto? ¿Ah? ¿No los ha visto usted? Bueno, le quiero decir que son personas que se quedaron en el pasado. Su crecimiento no fue integral. Se comportan como niños, son niños, niñas. Así hay mucha gente en el Señor. Por eso no se le puede hablar a un niño como a un adulto, porque no le va a entender lo que usted le quiere decir. Es muy difícil, hermano. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, note bien, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed adultos. Adultos. Entonces, cuando tenemos adultos en la iglesia, tenemos comunicación, hermano. Y cuando tenemos muchos niños, fíjese, hermano, que yo un día, a mí no se me olvida, el pastor que me invitó a predicar a esa iglesia acaba de fallecer hace unas 3 semanas, si no me equivoco. Posiblemente menos.
Me acuerdo que un día me invitó a predicar a su iglesia y antes de ir a esa iglesia, yo tuve una visión, en sueños desde luego. Y en la visión, en sueños, yo me miraba en el púlpito de su congregación predicando, pero a mí me llamaba mucho la atención, hermano, porque toda la congregación que tenía eran niños, hermano. Y yo con un mensaje de adultos, yo espero que usted me esté entendiendo lo que le quiero decir. Que yo me esfuerzo a veces por traerle un mensaje a adultos. Y muchos pueden salir diciendo, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué? Voy a tener que volver a escuchar el tema porque la verdad no le entendí. A eso me refiero. Que tiene 20 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio y aún no conoce el lenguaje espiritual. Yo se lo paso a un recién llegado, hermano. Yo se lo paso a alguien que viene llegando, pero a un adulto, cuando hablamos lenguajes espirituales, ya debería de comprenderlo usted. Y si no lo entiende es porque se ha quedado niño. ¿Me explico, hermanos? Y recuerdo que yo miraba a toda esa congregación y yo me preguntaba en mi sueño, yo decía, Señor, pero le estoy predicando a puros niños, decía, hermano. Cuando yo fui a predicar a la iglesia, ya ahora sí, literalmente hablando, después de haber vivido esa experiencia en sueños, me di cuenta que la iglesia era una iglesia llena de niños, espiritualmente hablando. ¿Por qué identificamos a los niños? Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de comportarse. Hermano, una persona adulta le habla a usted de frente, es honesta, es íntegra, es seria, es correcta. Un niño le engaña. Un niño, hermano, aunque usted le diga que haga, le va a desobedecer porque es niño. A ver, dígale a su niñito chiquitito, mi hijo, no toque ahí, no toque ahí, y le va a quitar la mano la primera vez y la segunda, media vez se descuide, lo va a tocar. ¿Sí o no? Tú tienes niñito, ¿verdad, mija? Tú entiendes bien eso. No, quítate. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Ah? No te oigo. Jaden, es gringo. Es gringo, el hijo de la hermana latina. Jaden, no toques ahí. No toques. Dice el niño, ¿verdad? Se descuidó la mamá, ya lo trae. ¡Tras! Cuando oye la mamá ya lo quebró. Te dije que no, es niño. Hermanos, así tenemos que andar en la iglesia cuidando a los niños. Hermano. Hermanito, vaya a la iglesia, mire, le conviene. Hermanito, ore, lea la Biblia, ya no vea tantas mundanalidades. Apártese de esa gente impía, inconversa, que le está seduciendo a dejar al Señor. Crezca, hermano, afírmese, involúcrese en la iglesia, métase en la visión, abrace el trabajo. Y el niño, sí, pastor. Ya lo voy a hacer un día. Un día, sí, porque un día lo hace y ya después los demás ya lo deja. Abandona su privilegio como que si nunca hubiera tenido una responsabilidad. Porque el niño no tiene responsabilidades, hermano. ¿Me expliqué? Mande a trabajar un niño. Ya se ha dado cuenta usted que los que más se apuntan para ayudar a los papás, hermanos, son los niños chiquititos, ¿verdad? Pero los peludos, viejos, bigotudos, y ya la gente sazona, eso sí no, esos se desaparecen. Pero los chiquititos, ¿en qué te ayudo, papá? Sí, porque es niño, espérese que crezca y que le salga bigote, a ver si sigue igual. ¿Ah? Debería ser lo contrario. Que el bigotudo sazona, sean los que ayuden a los padres y no los niños.
Pero el niño, porque es niño, tiene la intención de hacer algo en su forma de pensar e interpretar. Pero el adulto toma responsabilidad. El niño no. Estoy dándole muchas vueltas, hermano, y no me quiero atorar en esto. Mejor voy a avanzar rapidísimo. Colosenses 1:10, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la Biblia nos manda por todos lados a crecer, hermanos. Por todos lados nos manda a crecer. Mire lo que dice el verso 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Qué manda la Biblia hacer? Crecer. Crecer. Un adulto, amados hermanos, su forma de comunicar, el idioma del adulto, yo no me refiero verbal, porque el adulto no necesariamente comunica verbalmente hablando, puede comunicar con sus acciones, que son mejores que sus palabras. Mucho mejor. Es mejor que alguien haga y que no diga qué va a hacer y que no nos dé la fecha cuando lo va a hacer, pues. Sería mejor que nos diera la fecha para comprometerlo, ¿no? Yo lo hago, pastor, no se preocupe. ¿Cuándo? Sería la pregunta, ¿no? Con fecha, hora y día del año y mes, para que no vaya a ser hasta que venga el anticristo, ¿verdad? Que él va a decir, yo dije, pastor, que lo iba a hacer, pero no le dije cuándo. Entonces, el adulto comunica más con sus acciones que con sus palabras. Las palabras son importantes, pero las acciones son mejores. Vamos rápido. Los que no se alimentan se quedarán niños. Hebreos 5:12. Pues, aunque ya debería de ser maestros, ya deberías de ser maestros. Miren, hermanos, que están viejos en el evangelio. Aleluya. Usted que ya tiene más de 10, 5 años, 6, 7, 8 años. Le voy a poner un ejemplo. De 4 para arriba, la Biblia dice que ya debería de ser maestro. ¿A qué año se le demanda fruto a la higuera? A los 4 años. A la vid a los 4 años. Se le demanda fruto. Entendemos que no podemos mandar a discipular a un niño, pero un viejo sí. Uno que ya tiene 4 añitos en el evangelio, ya debería de ser maestro, por lo menos de célula. Ya debería tener su célula por ahí, hermano, trabajándola. Célula significa ir con una persona a un cafecito y empezar a hablarles del evangelio, hermanos. No de proyectos, no de trabajo, no de otras cosas, del evangelio. Compañero de trabajo, compañero de escuela, darles buen testimonio de que realmente usted abraza la fe. Entonces dice Hebreos 5:12, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es, ¿qué dice? Niño. Pero fíjese, hermano, lo que yo quiero que usted note es que la Biblia compromete al crecimiento. Los jóvenes que están aquí, un día fueron niños, igual que nosotros, pero tuvieron que crecer. Y ya sus papás les empezaron a exigir, bueno, si sus papás son responsables también, porque hay padres alcahuetes que mantienen a los hijos hasta que se hacen viejos y arrugados, ya los tienen todavía manteniéndolos en casa. No, hay que imponerles responsabilidades, hermanos. Vamos, diga conmigo amén. ¿Sí? Pero mire, la Biblia dice, aunque ya deberías de ser maestros, ya, ese ya deberías, hermano, es
un retraso. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ustedes se han retrasado en su desarrollo. Están viejos, esto es lo que Pablo está diciéndoles, hermano. Están viejos por fuera, pero por dentro son niños con sus acciones y su forma de pensar. Los niñotes, hermano, bien hechos. Y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar una y otra vez. No terminan de aprender, siguen siendo niños, hermano. Y todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es, dice la Escritura, niño, hermano. Y el niño tiene su idioma, ¿correcto? Tiene su forma de pensar, su forma de interpretar, su forma, hermano, de conducirse, que no es una forma en la que se conduce un adulto. Está conmigo todavía, ¿verdad? Muy bien. El apóstol Pablo tuvo el mismo problema que tenemos muchos ministros. El mismo, hermano. Tuvo que enfrentarse, el mismo problema. Quiso hablar con adultos y resultó que se encontró con niños. Viejos, desde luego. Niños viejos que no se habían desarrollado de manera que no tenían el idioma del maduro. Le voy a dar el pasaje rapidísimo. Usted ya lo conoce, pero se lo voy a dar. 1 Corintios 3:1, para que los hermanos que están en cabina me sigan con los versos que estén poniéndolos, por favor, para los hermanos que están a través de la vía cibernética. Cada uno de los versos, por favor, hermanos. 1 Corintios 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, mire bien, sino como a carnales, como a, ¿qué dice? Niños. Hermano, lo que yo quiero que usted entienda es que Pablo está diciendo, quise hablarles porque ya son viejos, como adultos. Ya son señoronas en el evangelio. Ya se jactan de tantos años que le pesan de ser cristianos evangélicos, pero por dentro siguen siendo unos niños. Hablan, piensan, se conducen, interpretan como niños. No han logrado desarrollarse, lo que Pablo está diciendo, como a niños, porque son carnales. Os di a beber leche, dice, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, aún ahora, ni aún ahora puedes. ¿Por qué? Porque son niños. El niño no puede comer, hermano, un alimento sólido. En pocas palabras, a un niño no se le pueden hablar cosas serias. No se le puede hablar a un niño, hermano. Imagínense que tenga una pareja o un problema secular, naturalmente hablando, perdón, un problema entre parejas y vaya a canalizarlo con su hijo. Ay, mi hijo, es que mira, es que tu papá no me entiende. Y el pobre, el niñito, el que va a saber, hermano. Y el otro descargándose, es que fíjate que tu papá no me entiende, tiene un maltrato, mi hijo. Y el niño dice, ¿y a mí qué me importa si mi papá y mi mamá? Él no sabe si se pelean o no. ¿Por qué no le va a entender, hermano? Pero el adulto entiende perfectamente, porque aprende a comunicarse como un adulto. Vamos. Sin embargo, se entenderá que habrá un grupo reducido de adultos con quienes se podrá tener comunicación. A esto me refiero yo, hermano, de antemano, a que sí va a haber siempre un grupo de adultos. Pero mire, el grupo de adultos en toda iglesia es mínimo. Ay, hermano, yo espero en Dios que aquí tenga varios adultos y no un montón de nenes. Porque si no, ya me llevó el río. Hermanos, años tras años, enseñando, predicando la palabra del Señor y la gente ignorándola. Significa que no ha crecido. Porque cuando alguien ignora la palabra, ignora una orden, ignora una comisión, ignora una delegación, se va retrasando.
se va retrasando. Ignora una exhortación, una amonestación. Se va retrasando, hermanos. ¿Por qué digo que se va retrasando? Porque se va quedando atrás. No está tomando responsabilidad. Y la responsabilidad te hace madurar. Te hace madurar. Pero hay un grupo, me conformo, reducido de adultos con quienes se puede tener comunicación. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire bien. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Por eso a veces hay temas, hermanos, que no se le pueden comentar a los niños, ni tampoco a través de las redes sociales. Yo me la he rifado en algunos temas. Gracias al Señor que no soy famoso, si no ya me tuvieran, hermano, pero a través de las redes sociales bien sacudido. Por todo lo que yo he enseñado, que son temas, muchos de ellos son para adultos. Aunque yo entiendo el propósito por el cual yo los menciono, yo lo hago porque sé que se van a quedar en las redes, hermanos, ahí, y un día le van a servir a muchos que tengan esa mente de adulto para poder asimilar lo que se habló. Porque el niño puede que no entienda. Pero hay otros temas que no se podrían tocar, hermanos, entre niños, desde luego espiritualmente hablando. Porque el niño no le va a entender a usted. Pero Pablo se confrontó a este problema y encontró a muchos niños viejos y a un grupo reducido de adultos que sí logró sentarse a interactuar con ellos y hablaron profundidades, hermanos, misterios. Y qué bonito es cuando tú platicas con una persona y abres el telón de un tema y ese tema se expande, hermano. Te pasas horas. Mi hermano, no le miento yo ni me la quiero dar de muy tuntún, pero a mí me llaman varios hermanos, especialmente ministros, que pasamos horas platicando de un tema. Nos vamos a algo tan extenso. Cuando compartimos pensamientos o revelaciones o algo que el Señor nos ha dado. Navegamos, hermano, ahora sí en la red. Nos vamos en la plática. Y es deleitoso poder hablar con alguien que entiende ese tipo de asuntos. Y es molestoso y fastidioso hablar con alguien que tiene una mente de niño. Porque no te va a entender tu idioma. ¿Me explico? No trate de hablar usted con su hijo, por favor, asuntos de adultos. Ni tampoco en la iglesia. Trate de arreglar asuntos de adultos como niño o con niños. Yo por eso siempre se lo he dicho a usted y se lo he enseñado cambiando un poquito el tema, que uno de los grandes problemas que hay en todo ministerio es el departamento de niños. Porque los niños se pelean, hermano, entre ellos y se agarran y a veces hasta, perdón que lo diga, hasta se abofetean por un juguete. Y luego los papás, uno el otro como dos fieras en la iglesia, los hermanos maduros, adultos, defendiendo a sus cachorros, hermano, y las injusticias. Y los niños en 3 minutos a besos y abrazos otra vez, jugando como que si nada hubiese pasado. Y los papás amargados y separados en la misma iglesia. Niños, hermanos, niños. Pero bueno, dije que le iba a agregar nomás eso. La plática de adultos no les corresponde a los niños a pesar que tengan muchos años en el Evangelio. Miren lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos, hermanos, ejercitados para discernir el bien y el mal. Mire, la práctica de lo que se va adquiriendo, la práctica, no solo el saber, la práctica, la acción, va a ir desarrollando los sentidos, porque se van a ir ejercitando y vas a ir creciendo en el entendimiento. Si tú no entiendes lo que se predica o la palabra, es porque te has quedado como niño. No has anhelado crecer, como dice la Biblia. No le has echado ganas en tu crecimiento. Pero si empiezas a practicar lo que estás conociendo, lo que estás aprendiendo, la práctica te va a llevar a desarrollar los sentidos para discernir el bien y el mal. O sea, lo bueno y lo malo. Y vas a empezar a desarrollar, hermano, un criterio de adulto y vas a empezar a hablar la lengua de los viejos, los adultos. Y desde luego se desarrolla testimonio, porque qué difícil es, hermano, que un niño te dé tu palabra, y qué deshonroso es que un adulto te dé su palabra y no la mantenga, porque representa a un niño en un cuerpo de adulto. Pero qué honroso es cuando un adulto te dice algo y honra su palabra de una u otra manera hasta el fin. ¿Me está siguiendo, verdad? Vamos a concluir con 7 puntos rapidísimos y nos vamos. ¿Qué le parece? Qué bueno que se rió, porque le estoy hablando en serio. Primera de Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Por eso es importante recordarle a los hermanos, hermano, importante señalarle, recordarles, hermanos, haga las cosas de adultos, échele muchas ganas para que no se quede niño, para que no sea un niñón. Hágale, échele muchas ganas para que madure, crezca. La Biblia dice que hay que crecer, pero hay que tomar y desarrollar. Vamos rapidísimo, hermanos. Número 1, quiero explicarles rapidísimo que una iglesia adulta será capaz de sostener una visión. Póngale la A ahí, por favor. No solo económicamente hablando, sino también con su participación. No da la espalda a la visión. Un adulto, hermano, no te da la espalda. Un niño te pone condiciones. Es que miren, hermanos, que yo sí le voy a entrar, pero fíjense que voy a buscar la forma fácil. Espérenme un segundo. Son actitudes de niños. El adulto no le da la espalda a una visión. Le voy a poner un pasaje rapidísimo. Segunda de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia, Pablo experimentó eso. Me han vuelto la espalda, entre los cuales está Fígelo y Hermógenes. Pablo experimentó lo que se siente que le den la espalda a una visión. Y Pablo, hermano, lo está hablando. Por eso es importante entender que no se le puede imponer una carga a un niño si no ha crecido. Pero si es un viejo, entonces, hermano, no puede soportar la carga no porque no sea un viejo, sino porque es un niñón. ¿Me doy a entender, hermanos? Niñón. No sabe tomar una responsabilidad, no sabe, hermano, tomar en serio una visión. ¿Qué es eso? La visión es una labor, un trabajo, hermano, fuerte. Mire bien lo que dice aquí. Número 2, la iglesia, estoy hablando de los adultos. Los que hablan, hermano, el idioma de los adultos. Mire, la iglesia adulta hablará el mismo idioma de su mentor espiritual. El mismo idioma, hermano. No habrá confusión de lenguaje. O sea, en pocas palabras, no existirá capítulo 11 de Génesis, la torre de Babel, donde se confunde el idioma. Habrá un solo idioma, hermano. Vamos a mirar los pasajes rapidísimos ahí. Segunda de Timoteo 3:10, rapidísimo, por favor, hermanos, y 3:11. La iglesia adulta hablará el mismo idioma de su mentor espiritual.
Lo mismo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, ¿qué más? Propósito, fe, paciencia, amor, regrésalo. Y perseverancia, ¿verdad? Amor, perseverancia, ¿qué más? Persecuciones también, sufrimientos. Y Pablo pone un ejemplo de las persecuciones que él ya sufrió, que todos los ministros sufrimos. Entonces, yo lo que quiero que usted entienda, que cuando le hablo del, hermano, del idioma del maduro, del adulto, le estoy hablando de la iglesia que no puede quedarse niña, porque entonces nos va a inmovilizar completamente para desarrollar no solo la visión, sino también para ir en crecimiento. Porque si no habla usted el mismo idioma, es porque se ha quedado en el pasado. Usted está hablando otra lengua posiblemente. No habla el idioma, hermano, de su mentor espiritual. Tiene que revisar qué es lo que está pasando. Es posible que se esté quedando atrás y que tenga que evolucionar y apresurarse. Número 3, rapidísimo. Se lo dije que íbamos a ir rápidos. Este es el 3. La iglesia adulta desarrolla espíritu de solidaridad en el trabajo ministerial. O sea, es solidaria con el trabajo. Tesalonicenses primera, capítulo 5, verso 12. Le pongo base. Este es, hermano, lo que yo le estoy mostrando es que la iglesia adulta no habla, no es contenciosa, sino que es una iglesia de actos, de acciones. Tiene obras que le respaldan. ¿Lo tienes? Primera de Tesalonicenses 5:12, hermanos, por favor, y el 13, y nos vamos a ir a otro pasaje. Pero rogamos, hermanos, que reconozcas a los que con diligencia trabajan entre vosotros. ¿Correcto? Y os dirigen en el Señor y os instruyen. La iglesia adulta sabe reconocer el trabajo, hermano, y se incorpora a ser solidaria con el trabajo. No es una persona que dice, ay, hermanos, échenle muchas ganas, que el Señor me los bendiga y todos los santos me los acompañen. No, es una iglesia que sabe, hermano, tomar responsabilidad y participación con el trabajo ministerial. Os rogamos, hermanos, que reconozcas. ¿A quién le está rogando? Le está hablando el apóstol Pablo a los hermanos que tienen que reconocer, a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Para qué? Para que sean solidarios con el trabajo, hermanos. ¿Se imagina? Yo voy a ser franco. La iglesia del tiempo presente tiene que madurar mucho, porque no es solidaria. Culto los viernes, culto los domingos, solamente 2 cultos en América, aquí en Estados Unidos. Y a tirones y empujones vienen, porque la iglesia es niña. Por eso le decía que necesita una persecución. Como nadie nos persigue, por eso la gente dice, ay, no hay problema, ¿qué importa que el pastor ahí que le eche ganas y los líderes también, hay que se prediquen entre ellos? Como me dijo una vez una persona a mí, pero pastor, pues es que a mí no fue a quien me llamó el Señor, fue a usted. Sí, pero si usted está aquí es porque el Señor lo quiere hacer parte del trabajo para que sea solidario con el trabajo. No que sea nomás un espectador, uno que vaya y diga, vamos hermano, échele muchas ganas, ahí que el Señor me lo ayude muchísimo. Le deseamos la mejor de las suertes. Y le tiran todavía en palabras mayúsculas, bendiciones. ¿Cómo me molesta a mí esa expresión? Hermano, yo la uso a veces solamente por costumbre, pero en realidad no debería de usarse, no significa nada. Dígale, Dios te bendiga. No me venga con esos cuentos de que alguien dice por ahí que Dios ya me bendijo. Sí, hombre, Dios te bendice. Está bien, hombre, dígalo. Use las 3.
bendiciones abundantes. Póngale por lo menos para su vida de parte del Señor, agréguele. ¿Sí? Sea rollo, hermano. Sea solidario como un adulto. Hermano, lo ves en su casa y cuide la casa del Señor e incorpórese a la visión, al trabajo ministerial. Primera de Corintios 16, 15, 16. Por favor, hermanos, en cabina. Primera de Corintios capítulo 16, verso 15 y 16. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a ¿qué? ¿No lo oí? ¿A qué? Al servicio de ¿qué? No le oí, hermanos. A mí me parece que usted no está aquí todavía. Mi hermano, solamente para que usted se dé una idea, su trabajo como persona, cada vez que viene una persona aquí a la iglesia es right away, inmediatamente interceptarlos, platicar con ellos, hacerlos sentir como que están en casa, hablar con ellos, decirle usted necesita algo que de parte de la iglesia, le podemos ayudar en algo que no sea dinero y pagarle su renta y sus biles. Desde luego hay que aclararle porque la gente casi viene buscando solo eso, ¿no? Inmediatamente, hermano, es la información, inmediatamente es alguna petición de oración. Los sugieres deben de saber más eso que nadie en este ministerio. Es el trabajo del ujier. Presentar peticiones de las nuevas personas. Si alguien dejó de venir, ¿por qué no llamarle a las personas? ¿Por qué no hacerse amigos de los que están recién llegando? ¿Ah? ¿Por qué no llamar a alguien más durante la semana para que vengan? A los débiles me refiero, hermanos, a la iglesia. Porque a algunos hay que empujarlos, yo lo entiendo. No significa que nos dediquemos a eso, pero sí se tiene que hacer, hermano, por parte de alguien ese trabajo. De darle seguimiento a las personas que están llegando. ¿Qué más dice ahí, hermano? Que es servir a los santos, hermano. Eso ayuda en el desarrollo de espíritu de solidaridad en el trabajo ministerial, ser solidarios con el ministro. Que también vosotros, dice, estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Eso hablaría muy bien de una persona, hermano, que le interesa el crecimiento de un ministerio. Eso hablaría muy bien de una persona adulta que le interesa mantener la integridad de una congregación. Que no digan, ay, es que el pastor tiene que hacerlo, ay, el que es pastor, ay, es que los líderes, es que tiene que mandar un delegado. No, pero ahí habla de santos. Algo que usted puede hacer. Mire, la misma carne asada que usted se echa con sus hermanos de la iglesia para hablar tonteras, debería utilizarla para consolidarlos. Pero a veces se hacen carnes asadas, fiestas. ¿Cuántos han ido a los cumpleaños de los hermanos de aquí? Un montón, yo los veo en Facebook, hermanos. Casi hasta bailando, hermano, los veo. En Facebook. Instagram. Algunos se ofenden porque yo les menciono sus cosas de Instagram, pero quiero decirle que a mí me gustaría que me hicieran amigos de Instagram todos los jóvenes. Todos. Los que tienen Instagram, que aceptaran mi invitación de amistad para ver qué hacen fuera de la iglesia. Para ver si sí es cierto que están realmente en la iglesia. Pero le garantizo que si usted me hace amigo de sus cosas esas, usted es una persona diferente fuera de la iglesia. Es más, me atrevo a decir que hasta le voy a escuchar hablando un idioma diferente, que no tiene nada que ver con el evangelio. Eso no ayuda en nada al crecimiento de una obra. Al contrario, lo estorba, porque la conducta
de la persona afecta más que las palabras que viene a decir a la iglesia. Yo se lo repito, usted tiene amistades que le estén influenciando a lo malo, aléjese de ellas, déjelas. No le van a funcionar sino solamente para corromperle y llevarle a hacer lo malo, tarde o temprano. Busque una que ame al Señor, que sea espiritual, que le ayude con las cosas de Dios. Hágame amigo de su Instagram para que tenga un freno, por lo menos para detenerse. Les voy a mandar a todos ustedes, hermanos, mi invitación de amistad. A ver cuántos me aceptan. No me borre nada, déjelo así como está. No estoy bromeando, le estoy hablando en serio. Me voy a dedicar a hablarle desde este momento en adelante. Me voy a hacer amigos de todos los jóvenes de aquí y los adultos. A ver en qué me está ayudando en el trabajo ministerial, hermano. A ver en qué me está ayudando. Porque yo deseo lo mejor para usted. Usted debe de ser solidario conmigo, deseando con su comportamiento fuera de la iglesia y dentro de la iglesia lo mejor para esta obra y para este ministro que se esfuerza para servirle a usted. Vamos, diga conmigo amén. No diga, ay, que se vaya mucho a volar el pastor, a mí qué me importa. Yo voy a seguir con mis cuates mal hablados, mis mujeres, mis fotos ahí de chula, ahí casi desnuda, enseñando a saber qué cosas. Y desnudos, no. Sea honesto con usted mismo y con el Señor. No practique la hipocresía religiosa de tener un vestuario en la iglesia y desnudarse en las redes sociales. Como tampoco practique la consejería que hacen algunos que no tienen pastor para hablar con ellos, de estarse ministrando a través de las redes sociales. Hoy estoy muy triste ahora y todo el mundo, ¿qué te pasó? Muy triste. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿En qué te podemos? Es que estoy bien triste. ¿Se imagina? Es increíble, hermano, cómo está la iglesia hoy en esa condición de inmadurez y no hace nada por crecer. Yo le quiero explicar que la Biblia nos manda a crecer, hermano. El crecimiento nos va a llevar a nosotros a la madurez para hablar un lenguaje diferente, hermano. Y entonces vamos a empezar a actuar como adultos en este sentido de apoyar el trabajo ministerial. Con nuestra conducta fuera de la iglesia, con nuestros amigos, nuestra familia y con todos. Vamos rápido. Número 4, la iglesia adulta desarrolla corazón de reino. Vamos a ver Hechos 2:44 para ver a qué me refiero acerca de la iglesia, hermano, con un corazón de reino, porque es muy importante ser también solidarios en este sentido, en el que voy a mencionar ahorita. Todos los que habían creído, note bien, todos estaban, ¿qué dice? Juntos. Número 1, juntos. No dice que se la pinteaban de los cultos. No, dice que estaban juntos. No dice que se excluían de congresos, seminarios, retiros, actividades, hermanos, de mujeres, actividades de jóvenes. No, dice que estaban juntos en el trabajo. Juntos, hermanos, como los demás creyentes. Tome nota. Una persona que se aísla es alguien que no anhela crecer o que no desea confraternizar, interactuar, tener una coinonía con los demás. Puede ser porque oculte algo, o puede ser porque no anhele crecer, hermano, qué sé yo. Pero tiene que haber una razón. Porque la Biblia enseña que todos los creyentes que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, juntos. Y luego, aparte de estar juntos, tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa eso? Hablaban el mismo idioma. En pocas palabras, si uno decía aleluya, el otro decía amén. El otro decía gloria a Dios.
Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. El Señor es grande. Yes, He is. He's great. O sea, no andaban, hermano, ocultándose. Tenían todas las cosas en común. No era gente que se escondía de su fe. Como hoy. Hay gente que ni siquiera, especialmente los jóvenes, nadie sabe en su escuela que son cristianos. Ni en su vecindario saben que son cristianos, porque en la iglesia vienen hermanos bien bonitos, bien chulos, pero quién sabe cómo serán en la escuela. Habría que ir a hablar con sus maestros. Yo un día me voy a echar una vuelta, hermano, por las escuelas, las high school de aquí. ¿Sabe que me dejan entrar ahí, verdad, hermanos? Platicar un poquito ahí con los maestros para ver cómo están los discípulos de Levantando la Cosecha. A ver qué me encuentro, hermanos. Voy a ir a la oficina así del prefecto, le llamamos nosotros, ¿no? A ver qué cuenta. A ver, cuénteme un poquito de fulanito, de fulanita. A ver, ¿cómo está? ¿Y usted quién es? Soy su pastor. Oh, usted es su pastor. ¿Es cristiana? Para empezar, para decir, no sabíamos que era creyente. ¿Se imagina? Pero mire, déjeme le cuento. Esa creyente tiene una boquita que, qué boquita. Y una malicia que, qué malicia. Y una maña. Abre los lacres de los compañeros. Tiene el don de hacer magia. Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas, todas, hermano, quiero que me entienda, todas las cosas en común representa, hablaban una misma lengua. Oración, oremos al Señor. Vamos al culto de jóvenes, de adultos, de mujeres, vamos al culto. Vigilia, vigilia. Ayuno, evangelismo, evangelismo. Reunión en las casas, reunión en las casas. Eso se llama hablar un mismo idioma. Eso solamente lo hablan aquellos hermanos que han desarrollado. Los niños no, los niños se excluyen. Yo no me junto con la chusma, empiezan a hablar, hermanos. No es cierto. Son niños. Se les tiene que exhortar, que la Biblia les manda a crecer, a desarrollar una mente, un lenguaje, hermanos, de adultos para comunicar. Vamos a ver qué es Hechos 2:45 también. Ahí, por favor. Rapidísimo. Hermanos que están en cabina. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartías con todos según la necesidad de cada uno. Mire, hermano, el adulto es generoso. El niño es envidioso. Yo tengo mi nietecito y a veces me molesta. Aquí andaba ahorita, llega a la casa y se va con mis vecinos y les agarra todos sus juguetes. Anda, y mis vecinos chiquititos, ellos tranquilos, dándoles sus juguetes. Pero media vez llegan a la casa mis vecinos, agarrar sus juguetes. Mío. ¿Sabe por qué? Porque es niño. Es niño. El adulto no es envidioso. El adulto, hermano, es una persona generosa que sabe dar, sabe colaborar. Vamos rapidísimo a Hechos 4:32. Rápido, hermanos, porque se nos come el tiempo. Miren, ya se me avanzó. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, ¿se da cuenta? Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hermano, cuando una persona se desarrolla también ese espíritu, ¿no? Vamos rápido al quinto. La iglesia adulta ayudará en el desarrollo congregacional. Hechos 2:46, rápido. Y vamos a ver Hechos 2:42 otra vez.
y 4:34 y 4:35. Tenemos varios versos. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez, dice, de corazón. Eso ayuda. Que la iglesia se congregue, ayuda. Que la iglesia sepa tomar responsabilidad sin que le estemos diciendo cuándo se tiene que congregar, ayuda. En el desarrollo. No solamente se elabora un buen culto, sino que se siente bien ver a la gente llegar, porque responsablemente con el Señor y con el ministro y la iglesia están colaborando con el acto de, mejor dicho, el acto presencial, hermano, no de decir estoy en espíritu, sino que estoy en cuerpo presente. Presencialmente hablando, como lo hacía la iglesia del principio. Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de ¿quién? Y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración, a lo espiritual, pues. Hermano, el que anhela crecer tiene que dedicarse. El que anhela crecer tiene que dedicarle tiempo a su crecimiento. Tiene que dedicarse, diga conmigo, continuamente. Solamente el niño no persevera, aunque esté viejo. Pero los adultos aprendemos a perseverar, hermano, en las cosas de Dios. Porque anhelamos crecer, anhelamos avanzar en el Señor. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, había una continuación de crecer, de alimentarse. ¿Qué hace el alimento? Crecer. Desead, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. Más antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de leche, que se os vuelva a enseñar. Pero la Biblia manda a crecer. Vamos rápido. Otros versos, 4:34 y 35, y nos movemos rapidísimo. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. ¿Qué más? Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces la iglesia adulta, hermano, ayudará en el desarrollo congregacional. O sea, ese es un idioma. Hermano, aprender a ser solidario con el sostenimiento de un ministerio es muy importante. Muy importante. Hay gente que da al Señor por vergüenza, por el qué dirán. Y vienen, dan su dólar, hermanos, nomás para que digan que dieron una ofrenda y para que la gente no diga nada. Pero en realidad no le está contando nada. Cuando usted entiende el trabajo, el desarrollo congregacional, usted pone sus riquezas al servicio del Señor. Número 6, rapidísimo, la iglesia adulta velará por su prójimo. Génesis 4:9 y Lucas 10:25-37. Vamos rápido y deme unos 10 minutos y termino completamente, ¿ok? ¿Me los da o no me los da? Pues ya que ya me los tomé, ¿verdad? ¿Ya para qué le pido permiso? ¿Lo tiene? Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Hermanos, oiga lo que le voy a decir. ¿Dónde están los hermanos que faltan? ¿Aló? ¿Dónde están los adultos de levantando la cosecha? No digo que los adultos son los que faltan. No. ¿Dónde están los adultos para preocuparse por los Abeles? Hermano, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso
¿Acaso guardián de mi hermano? Sí. ¿El adulto tiene que ser un guardián de su hermano? Sí. Sí, si usted tiene un hermano en casa y usted es mayor que su hermano y su hermano no le aparece en su casa, usted se va a preocupar. ¿Correcto? Usted va a decir que le pasaría a mi hermanito, el chiquitito. Imagínate, ¿cómo te llamas tu hijo? Antonio, Tony. ¿Dónde estará Tony? Tony, ¿qué le pasaría? Ya son las 10 y Tony no ha llegado. La 1 de la mañana, Tony no aparece. 3, no aparece. Las 6, no llegó Tony. ¿Dónde estará Tony? Pero faltan hermanos a la iglesia y no hay adultos para preocuparse por ellos. Hello. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos hace falta aprender a crecer para hablar un idioma no de niños, sino de adultos? Y cuando venga el Señor y diga, ¿dónde está la familia que estaba llegando? ¿Por qué alguien, si se le acercó a ellos y ellos se acercaron a ellos, por qué no les dieron seguimiento? ¿Por qué no los buscaron para poder ayudarlos en su crecimiento? Lucas 10:25, vamos rápido. Les voy a leer la historia rapidísima del buen samaritano. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Lo agarraron, lo golpearon, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino, uno que sabía muchísimo, hermanos. Le faltaban las obras. Del mismo modo también un levita, un líder, un salmista, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Un maduro, hermano, un adulto, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a la iglesia y lo cuidó. ¿Qué más? Al día siguiente, sacando 2 denarios, invirtió en él. ¿Se da cuenta? Se los dio al mesonero y dijo: cuídalo. Y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú. ¿No lo oí? ¿Cómo dijo? Sé un adulto. Sé una persona que demuestre que has adquirido madurez, no que sabes mucho. Sé un adulto. No que predicas bien, no que enseñas bien, no que has servido al Señor o has estado en una iglesia por años. No. Tú que aprendes a que sabes hacer misericordia con aquel hermano que posiblemente ha caído en manos de salteadores, como adulto, lo regresas al mesón y lo cuidas. E inviertes tiempo y, si es necesario, hasta dinero en él o en ella, para que cuando el Señor regrese tenga recompensa. Vamos rápido. Número 7, la iglesia adulta será una iglesia de carácter probado y aprobado. En pocas palabras, madura y adulta. Aquí le dejo un pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, se dio cuenta, probado y aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué desarrolla la iglesia adulta, hermanos?
Carácter probado y aprobado. Hermano, qué lindo fuera que habláramos una misma lengua. ¡Ja! Yo no me preocuparía de nada porque sabría que la iglesia está hablando mi mismo lenguaje. Está alineado con la visión que el Señor me ha dado. Está apoyando el desarrollo congregacional, ministerial. Sabría que ha crecido como adulto, no con palabras, sino con acciones. Que cada vez que falte alguien, no se necesita decirle, usted ya visitó a aquel, usted ya fue a buscar a aquel, allá el hombre cayó, la mujer cayó, hermanos de salteadores, por ahí se lo están llevando para otro lugar, lo tienen medio golpeado, ya medio atontado. Échale una visitadita, llámele, invierta en él y en ella el tiempo para la gloria del Señor. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Hablemos un idioma, pero no de niños, de adultos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Seamos adultos en nuestra forma de pensar y actuar. O sea, niños en la manera de pensar. Más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed adultos. Adultos, hermanos. Que no falte nadie, ni a los discipulados ni a los cultos. Que haya un trabajo de equipo. Que seamos hermanos solidarios y no que seamos niños en nuestro actuar o pensar, sino que seamos adultos, hermanos, en la visión, sostener una visión, adultos en hablar el mismo idioma como lo habla su mentor, en este caso es el líder espiritual. ¿Por qué vas a hablar otro idioma si ya hay uno que se habla? Solamente crece para que hablemos el mismo, hermanos. El adulto se incorpora, se involucra. El adulto toma responsabilidades serias. El adulto, hermano, participa, se preocupa. Seamos, hermanos, con un espíritu de solidaridad en el trabajo ministerial, desarrollando un corazón de reino, en apoyo del desarrollo congregacional. Oh, hace una bomba eso, hermanos. Cuando aprendamos a cuidar ese desarrollo velando por nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. Un día lo puedes tener fuerte, mañana puede que esté débil. Un día puede estar bien, puede ser que mañana sea minado, posiblemente porque es niño, por otros malintencionados que estén llevándoselos aún hasta otra iglesia. Óigame lo que le digo. Metiéndole cosas en la mente, o doctrinas o enseñanzas que no tienen nada que ver con las enseñanzas que aquí se dan. Pero eso suele suceder, y para eso se necesitan adultos, gente que hable un idioma de adultos. Y desde luego que desarrollemos carácter probado y aprobado, que hable de la madurez, que hable, hermanos, de nosotros, para que de esa forma, haciendo esto, hablemos el mismo idioma. Y de esa manera sirvamos al Señor como un solo cuerpo, no como 10, 20 cuerpos divididos en un solo cuerpo. Cuando podemos tomar cada quien su lugar y formar un solo cuerpo que el Señor ha formado aquí. Un solo altar, no muchos altares, uno solo, que vaya edificándose con la colaboración de cada uno de los miembros que el Señor ha traído, porque para eso te trajo el Señor, para que seas un colaborador, alguien que edifique, que hable la misma lengua del que Dios ha puesto delante de ti, para que te dirija y lo reconozcas y le honres y reconozcas a los santos y le sirvas a los santos, hermanos, especialmente aquellos que no se están congregando, aquellos que están dentro de la iglesia, que posiblemente hablan otro idioma porque no han entendido que el Señor les ha mandado a crecer. Pero tú aprende a crecer en el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, una noche más, Señor, una actividad más, pero no
no queremos que sea solamente una actividad o una noche más solamente, sino que tú puedas con tu Espíritu Santo marcar, Señor, cada actividad, y que tu palabra quede impregnada en el Espíritu, y que la palabra de exhortación venga a sacudir y a conmover, Señor, el corazón y el espíritu, Señor amado, de cada uno de aquellos que están y que son parte de este ministerio, para que no se les olvide, Dios, la importancia de desarrollar un lenguaje de gente madura, de gente adulta, para que tu reino crezca y se expanda, y la iglesia, Señor, se establezca y sea consolidada en una misma visión y propósito, la visión y el propósito del reino que has establecido, Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego, Dios, que tú puedas promover y sacudir a muchos y exhortar a muchos que ya es el tiempo de crecer, que ya es el tiempo de madurar, que ya es el tiempo de accionar, Señor, y de esa forma poder edificar tu reino en las vidas, Padre, y establecer esta obra en la ciudad de Ken y ciudades circunvecinas. Que aquellos que escuchen de lo que estás haciendo en este ministerio sean impactados por hombres y mujeres que se levanten con una mente de adulto, con una forma de actuar y pensar de adultos, con un lenguaje de adultos, de acciones y no palabras, Señor, para sacudir a esta ciudad que nos has entregado en esta región del sur, ciudad de Ken. Familias enteras que estarán entrando por estas puertas necesitadas, deseosas de un amigo, de una amiga, de un hermano que ore por ellos, que interceda por ellos, Señor, con corazones quebrantados, que vendrán deseosos de ser sanados, Señor, por palabras de aquellos que tú uses para sanarles. Gente que vendrá, Señor, con ataduras y amarras, pero que tú levantarás hombres y mujeres con un espíritu de consejo y sabiduría y con autoridad en tu palabra para romper ataduras, para abrir las prisiones de los presos y abrir los ojos de los ciegos, Señor. Aquí hay jóvenes, adultos. Te ruego, Dios, que tú puedas, Padre Celestial, exhortar al crecimiento tanto a jóvenes como a adultos, para que de esa forma podamos, Dios, edificar esta obra en la ciudad de Ken. En el nombre de Jesús, profetizamos vida, profetizamos salud, profetizamos, Dios, liberación, restauración, transformación sobre la ciudad de Ken, la ciudad que nos has entregado en el sur, Señor. En el nombre de Jesús, profetizo, Dios, que esta ciudad será sacudida, pero antes tú sacudirás a ministerio levantando la cosecha, y a los jóvenes les sacudirás con tu Espíritu Santo, Señor, y a los adultos los sacudirás con el poder de tu Espíritu Santo. Y tu iglesia mirará, Señor eterno, que tú eres el Dios que salvas, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que libera. Cuando cada uno, Señor, decida en su corazón crecer. Pero esta noche estoy declarando que aquí hay un ejército de hermanos, que aquí hay una iglesia dispuesta a avanzar, a no quedarse, a no retrasarse, a avanzar en el crecimiento, Dios, en el desarrollo de este ministerio y la obra a lo que tú les has involucrado, Señor. Pon la pasión y el espíritu para que sean solidarios en el trabajo ministerial. Pon, Señor, la visión en el corazón para que tu pueblo la abrace y se apasione tanto de la visión que nos has dado, para que trabaje en pos del desarrollo de esta congregación, Señor, que es nuestra responsabilidad. Pon en el corazón el deseo de crecer en tu pueblo, Señor, y no los dejes en paz, Señor. Háblales en la noche y en el día.
del cambio, de la transformación, del llamado, de la honra que tienen que hacer, Señor, de su fe, no solo dentro de las cuatro paredes de esta iglesia, sino en la escuela, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayan. No se les olvide que un día abrazaron la fe cristiana, Señor, para que la honren a través de sus acciones. En el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo, bendigo la ciudad de Ken, y profetizo como Ezequiel 37 sobre esos huesos secos, y declaro que familias enteras se vendrán a congregar y serán liberadas, y escucharán la voz de sanidad, liberación, salvación y vida, y vendrán corriendo buscando, y aquí habrá pueblo que los recibirá y los atenderá en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, una vez más en Cristo Jesús. En esta noche